nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Cierra tus ojos allí donde estás, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia. Y pedimos que seas tú hablando, Señor, ahora al corazón, Dios. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, por medio de tu palabra, Dios, y que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Que abras nuestros oídos para oírte a ti, Señor. Y que sea tu gloria y tu Espíritu Santo, Señor, a través de mis palabras, hablando a cada una de nuestras vidas y trayendo tu gloria y tu presencia. Amén. ¿Cuántos necesitan eso? Aleluya. Hace el sábado pasado, ayer no, el otro sábado, 6 hermanos de la iglesia tuvimos la bendición de poder asistir a unas jornadas de sensibilización y capacitación para el evangelismo, bajo el título Sensibles al llamado, así es como se llamaba esa jornada. Pues una vez más, una palabra que salía del corazón de Dios, a la iglesia fuimos retados. A través de esta palabra, como digo, que salía y que nacía desde el mismo corazón de Dios a la iglesia, éramos una vez más incomodados, retados, desafiados a cumplir la misión. Y de eso en esta mañana el Espíritu Santo ha puesto en mí este deseo de compartir con vosotros, de la misión. Este sábado recordábamos por qué estamos aquí. ¿Para qué la iglesia está en la tierra? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios quiere con luz a las naciones? Y en esta jornada se habló de varias cosas. Recuerdo y resalto solo una. Se habló, entre otras cosas, de la urgencia del llamado. Es urgente que la iglesia cumpla la misión. Es urgente. Incluso el pastor que estaba compartiendo trajo un megáfono. Y los que estuvisteis, pues lo recordaréis, hacía sonar el sonido de alarma. Es urgente, hermanos, es urgente, iglesia, que llevemos a cabo la tarea, una gran responsabilidad, la misión que Dios nos ha dado. Y fue inevitable, mientras ese pastor estaba compartiendo la urgencia de ese llamado, fue inevitable recordar una experiencia que nosotros como familia vivimos los 4. Mi mujer, yo y mis 2 hijas, hace 20 y tantos años, pero fue imposible no recordar esa experiencia. Fuimos a Madrid. Yo a veces, soy del Barça, ya lo sabéis, y a veces digo, yo no piso Madrid, claro que eso lo digo en broma. A mí me gusta Madrid y me gustan mucho los madrileños. Tengo amigos madrileños y disfruto mucho de verlos y estar con ellos. Entonces fuimos a Madrid y nos alojamos en un hotel, en pleno centro. A las 3 de la mañana, y yo no sé por qué, pero a las 3 de la mañana en mi vida siempre pasan cosas. Yo me entregué al Señor a las 3 de la mañana. Lo he testificado en alguna ocasión, lo he compartido en mi habitación. El Señor me hizo ver el fuego del infierno, donde yo iba abocado, si no me ponía cuentas con el Señor. Eso eran las 3 de la mañana y a través del Salmo capítulo 3 el Señor me habló. A las 3 de la mañana el Señor un día nos despertó y hoy estamos aquí como origen de ese despertar que Dios nos dio también a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, hace 20 y pico años, también fuimos despertados en ese hotel porque empezaron de una forma muy violenta e insistente, perseverante, a llamar a nuestra puerta, pero de una forma muy, muy insistente. Cuando nos despertamos, no sabíamos muy bien lo que estaba pasando, sí que estábamos oyendo muchas voces. Cuando abrimos la puerta a las 3 de la mañana, vimos cantidad de gente que estaba corriendo por toda la planta de nuestro hotel, unos para la derecha, otros para la izquierda, llorando, desesperados. Entonces empezamos a oír las sirenas del hotel. Empezamos a oír esa sirena de alarma, y ya no solo eso, empezamos a oler y empezamos a ver el humo. El hotel se estaba incendiando. Eso hace 20 y pico años.
Pero esa experiencia jamás la olvidaremos. Marta tenía 5 años, Andrea tenía 1, 5 y pico, Andrea 1. Tras ver lo que estaba pasando, a las 3 de la mañana, cogí a Andrea en brazos, salimos de la habitación. No sabíamos muy bien porque no habíamos organizado ni planificado la salida, no teníamos tiempo, solo sabíamos que íbamos de un lado a otro sin saber qué hacer. Sabíamos que no podíamos coger el ascensor porque habíamos visto el Coloso en llamas y sabíamos que eso no se podía hacer, pero estuvimos tentados a hacerlo. Tampoco encontrábamos las escaleras, estábamos desesperados todos, como unas 20 personas. No encontrábamos nada corriendo de un lado a otro hasta que por fin dimos con las escaleras y empezamos a bajar las escaleras sin saber si esa era la mejor decisión, porque tampoco sabíamos si tendríamos que volver a subirlas. Y mientras bajábamos esas escaleras, la pregunta de Marta, ¿vamos a morir? Era normal. Y la respuesta mía, hoy no. Hoy no. Pero no sabía, hermanos, os lo digo de verdad, no sabía si le estaba mintiendo. No tenía confirmación en ese momento de que el Señor nos iba a librar. Y así de esta manera, con esta situación y con esta desesperación estábamos bajando las escaleras. Y cuando estábamos bajando las escaleras, el Espíritu Santo puso en mi mente un versículo. Se compartió este sábado que estuvimos en la jornada y por eso fue inevitable recordar esa experiencia en Judas, verso 22 y verso 23 dice: algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Yo quiero que esto penetre en lo más profundo de tu corazón, porque esa es la misión y la tarea y la urgencia, hermanos, de nuestro llamado. Ese día me hizo entender el Espíritu Santo que es urgente que la Iglesia, Luz a las Naciones, entienda la responsabilidad del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y al llegar a la calle, con las prisas y con la angustia del momento y la situación que estábamos viviendo, nos dimos cuenta de que habíamos dejado todo en nuestra habitación y con la puerta abierta. Habíamos dejado nuestra ropa, íbamos en pijama, yo iba como con los abuelos, con camisa blanca de tirantes, en pleno diciembre a 4 bajo cero. Habíamos dejado allí el poquito dinero que teníamos, la cartera, la documentación, lo habíamos dejado todo allí. Nos dimos cuenta cuando estábamos abajo y el Espíritu Santo continuaba ministrando mi vida y mi corazón. Así, de esta manera, hay mucha gente que está indocumentada, sin documentación celestial, sin identidad de hijos, sin recursos del Padre, sin recursos del Dios Todopoderoso y expuestos a una noche gélida que trae ausencia de luz y que trae condenación y muerte. Y frente a esta situación, pregunto, Iglesia Luz a las Naciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es urgente salvarlos. Y una vez abajo, y ya con la intervención de los bomberos, supimos que ese incendio no fue un accidente, sino que ese incendio fue provocado. Una persona abajo de nuestra planta encendió las cortinas de su habitación, se provocó allí un incendio y lo hizo con el fin de conseguir el caos, la angustia, la desesperación de la gente y con eso conseguir entrar en las habitaciones y robar todo lo que podía. Por eso se incendió ese hotel. Y el Espíritu Santo continuaba ministrando. Porque de esta manera es que ha venido, hermanos, el enemigo. Tenemos un enemigo real que ha venido a nuestra habitación, que ha venido a nuestro
permitidme, hotel, ha venido a robarnos, ha venido a destruirnos. Ha venido y ha traído el pecado y con él la enfermedad, con él la angustia, la soledad, la desesperación, la muerte eterna y el fuego eterno. Es para eso que ha venido el enemigo. Vino para eso, para robárnoslo todo. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. ¡Gloria a Dios! Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Y así como el enemigo ha traído muerte y condenación, es a través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario que en esta mañana tú y yo hemos recibido, si hemos venido a Cristo y hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos confesado y creído en Jesucristo, hemos recibido la gracia y la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y con ello hemos recibido una misión, hemos recibido una tarea, hemos recibido una responsabilidad. ¿Cuál? Salvar a muchos que todavía están en el fuego de la condenación. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Lucas capítulo 10, acompáñame. Lucas capítulo 10. Dale un codazo al que está a tu lado. Dile. La misión. Dile, la misión. En mi Biblia el título pone Misión de los 70. No sé en la vuestra. No es lo más importante. Lo importante es el contenido, no los títulos. Pero pone eso, misión. Bien podría poner como título Misión de la Iglesia Luz a las Naciones. Y dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Fíjate, esa es la misión que Dios nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Ir a todo lugar a predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha mandado, ir a Almacelles, ir al Torricón, ir a Torrefarrera, ir al Obramar, ir a la obra, ir al hospital, ir a la gestoría. ¿A qué? Fíjate que es interesante. A donde Él había de ir. Es decir, nosotros, hermanos, somos los pies, somos las manos y somos la boca, porque estamos enviados a ir donde el Señor ha de manifestarse. Gloria a Dios. Él nos envía a ir donde Él ha de manifestarse, ha de hacerse visible, trayendo su salvación y su vida. Es por eso que somos sus manos, que somos sus pies, que somos su boca, porque de alguna forma vamos allí, delante donde Él ha de manifestarse, trayendo su gloria y trayendo su salvación. Y frente a esto, el Señor les dice, la mies es mucha. Di conmigo, la mies es mucha. La cosecha es abundante. ¿Sabes que en estas semanas está habiendo hermanas que están teniendo sueños, que hay una cosecha abundante para Luz a las Naciones? No, bueno, algunos se animan con eso. Sueños y revelaciones que Dios nos está mostrando el propósito de Dios. Una cosecha abundante para Luz a las Naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, hay una cosecha abundante, la mies es mucha. Gloria a Dios. Y los obreros son pocos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies es de Él, la cosecha es de Él, las almas son de Él, el crecimiento es de Él, y nosotros somos sus siervos, sus colaboradores, aquellos que van delante de donde Él se tiene que manifestar. Pero quiero que atiendas ahora a la primera frase de este versículo que hemos leído. Dice, después de estas cosas. Di conmigo, después de estas cosas. ¿Qué cosas?
hay que ir al capítulo 9. Y en el capítulo 9, hermanos, nos estamos encontrando muchísimas cosas que hay que verlo en todo su conjunto. Evidentemente, no tengo tiempo para poder leerlo todo, pero vale la pena. Lo leeréis vosotros. El capítulo 9. Mejor, leer todo Lucas. Maravilloso. Pero el capítulo 9 no tiene desperdicio. Y cuando el versículo 1 está diciendo, después de estas cosas, hay que analizar las cosas que en el capítulo 9 se han visto allí. Y yo quiero, como veíamos ayer, una película, la verdad, tremenda, organizada por los jóvenes, para animarlos para el campamento. Y en esa película vimos, como decía la pastora, muchas escenas. Y en el capítulo 9, y además es una película de hechos reales, a mí me gustan mucho las películas de hechos reales, de la realidad. Y estas escenas del capítulo 9 son escenas reales, que ponen en antecedente a lo que después de estas cosas el Señor les dice. Por lo tanto, quiero hablar de algunas de estas escenas del capítulo 9 y a lo mejor nos identificamos en alguna o en todas, no lo sé. La primera escena que quiero describir es la que se encuentra a partir del versículo 28. Os pongo un antecedente y lo vamos a hacer muy breve porque tampoco no tengo demasiado tiempo. Pero aquí encontramos, a partir del versículo 28, encontramos a tres de sus íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ellos acompañan a Jesús al culto de oración. Ese culto de oración es en un monte. Y allí en ese monte está Jesús orando. Y dice que cuando Jesús baja de ese culto de oración, baja con la gloria de Dios. ¡Wow! Dice que hasta su rostro y sus vestidos resplandecían la gloria de Dios. Y además lo hacían, y esa era la visión que ellos vieron, acompañado, en este caso, de Moisés y de Elías. ¡Wow! Era un momento glorioso. Un culto de oración como los que tenemos los jueves, y no puedes faltar a ninguno de ellos. Un culto glorioso donde estamos viendo la gloria de Dios. Un culto como el de hoy o como el de cada domingo donde vemos la gloria de Dios. Y cuando Dios se manifiesta y cuando sentimos el poder y la gracia y la misericordia de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos disfrutan con eso? Y en ese momento, verso 33... Pedro le dice a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Es como decirle a los hermanos que tanto nos han ministrado ahora en el campamento de niños, llamar a los de reto y que nos den 3 tiendas de campaña porque vamos a ponerlas aquí y nos vamos a quedar en el lugar de la gloria, donde Dios se manifiesta, donde sentimos el poder, donde sentimos la gracia. Aquí, nuestra enramada, en el culto, donde estamos viendo el poder de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Y Pedro le está diciendo, hagamos eso, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el verso 33, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron gran temor. Es como cuando uno está diciendo, permitirme, una tontería y otro pues empieza a hablar porque lo que está diciendo es tan tonto, tan absurdo, que es que vamos. Entonces, mientras él aún estaba hablando, esa nube los cubre, tienen miedo y Dios está detrás de esta nube. Y Dios habla y Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Y en este lugar, hermanos, en nuestra enramada, en nuestro momento de gloria donde estamos viendo el poder y la gloria y la misericordia de Dios, o en nuestro momento personal en casa donde estamos en nuestra comunión personal con Dios y nuestro devocional, viendo la gloria de Dios, lo que importa es lo que Él dice. Y Él dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esa es la misión de Jesús. Porque dice que al día siguiente, verso 37, descendieron y fueron donde Jesús quería estar, frente a la necesidad. Es la segunda de las escenas que quiero destacar en esta mañana.
versículo 40. Descienden de ese monte y se encuentran con un endemoniado. Se encuentran con una persona necesitada. Y dice el verso 40, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron echar fuera ese demonio. Pero fíjate, en el versículo 1 del capítulo, Jesús les está diciendo que les dio poder sobre los demonios, poder sobre toda autoridad, para echar fuera demonios y para sanar todas las enfermedades. Un poder extra que Cristo les dio en ese momento para llevar a cabo la obra, pero se encontraron en un momento en el que no pudieron echarle fuera. Ahí vemos, nos encontramos en esta escena a discípulos con falta de fe, incapaces de creer lo que Cristo les ha dicho, lo que Cristo les ha prometido. Discípulos que cuando se encuentran con las necesidades de las personas son incapaces de soltar la palabra, de dar el testimonio y de predicar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Esa falta de fe y esa falta de constancia y de perseverancia en la palabra de Dios, aun en medio de la necesidad, incapaces de dar testimonio de lo que Cristo puede hacer. Son situaciones reales, hermanos, que estamos describiendo, que anteceden a lo que Jesús les estaba diciendo. Y muchas veces nos encontramos frente a necesidades. ¿Y qué hacemos frente a una necesidad? ¿Cómo vamos como iglesia a suplir esa necesidad? Jesús les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo entenderéis que yo puedo hacer todas las cosas? ¿Cuándo depositaréis en mí toda vuestra confianza y toda vuestra esperanza? Momentos antes, en una barca, que vino la tormenta, Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque tuvieron miedo. Entonces, en esta mañana, hermanos, nos encontramos en esta segunda escena frente a discípulos que frente a una necesidad se ven impedidos de soltar la palabra, de dar el testimonio y de creer que Jesús puede hacer todas las cosas. Y el Espíritu Santo nos tiene ahí que incomodar para ser valientes y creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Jesús dijo, traedlo aquí. Dice, trae aquí a tu hijo. Y en esta mañana Jesús te dice, trae aquí tu vida. Está Jesús. Trae aquí tu vida, trae aquí tu necesidad, trae aquí tu problema, trae tu pecado, trae tu enfermedad, trae tu situación. ¿Crees que Él puede hacerlo? No te vayas de este lugar sin traerle a Jesús tu vida, tu necesidad, tu pecado, tu situación. Tercera escena. Vamos al versículo 46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús les está diciendo que iba a ser entregado. Jesús les estaba diciendo que iba a ser colgado en la cruz para el perdón de todos sus pecados, que sería entregado en manos de hombres y que pasaría al sacrificio. Y ellos, que era importante que ellos realmente entendieran el momento, que era importante que ellos discernieran espiritualmente el momento que estaban viviendo, y frente a esa situación en el que tenían que estar preparados para ese momento, dice que ellos empiezan a discutir sobre quién sería el mayor de ellos. Absurdo, muy absurdo. Buscando, reconocimiento, reivindicación, posición. Y eso puede ser tanto en la iglesia como en el hogar, como en el trabajo, como en cualquier caso. Que soy yo, que yo, como si la opinión de uno o la posición de uno fuera por encima de otro. Y eso siempre suele traer problemas. Pero dejando a un lado, hermanos, el motivo de la discusión, yo quiero que analicemos la actitud de ese comportamiento y que nos miremos a nosotros mismos.
y que dejemos que sea el Espíritu Santo escudriñando lo más profundo del corazón. Una misión tan urgente como la que tenemos. Una misión tan urgente en la que debemos dedicar todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza, toda nuestra pasión, todo pon ahí lo que tú quieras y nos perdemos a veces en discusiones los unos con los otros. Que si fulanito esto, que si sotanito aquello, que si yo esto, que si tú, que si tal. Y hacemos como de bomberos, pero que no llevan agua, que llevan gasolina, ya lo hemos hablado muchas veces. Y que en vez de tapar el problema y el conflicto, lo que estamos haciendo es alimentarlo. Eso es echarle gasolina en vez de agua. Y eso es un problema, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos hace perder visión, eso nos hace perder enfoque. Eso nos hace perder fuerzas, eso nos hace perder unción y eso nos hace perder testimonio. Y sin el testimonio no hacemos nada, no vamos a ningún lado, no cumplimos ninguna misión. Entonces necesitamos estar bien centrados y entendidos en lo que Dios nos está hablando y en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para que no nos desgastemos en discusiones y en tonterías que solo nos van a llevar, en el peor de los casos, a perder el testimonio que invalida todo nuestro mensaje. El mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios. Situaciones en las que esos discípulos estaban viviendo, que anteceden a lo que Cristo les estaba diciendo, que la mies es mucha, que los obreros son pocos, rogad que envíe obreros. Lo hizo después de estas cosas que estaban pasando, que estaban viviendo. Cuarta escena, verso 49, dice: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Da risa, pero no es de risa, hermanos. Que hay otro de otra denominación que no son de las asambleas de Dios que Dios está usando. Que hay alguien que no es de la iglesia Luz a las Naciones que Dios está usando y nosotros le hemos dicho que pare, que no haga nada. Mentalidad, hermanos, de local en vez de reino. Jesús dijo, que sean uno, que sean uno. Y nosotros tenemos que trabajar para ser uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, tenemos que ser uno como iglesia, para ser uno como iglesia universal. Eso es muy importante. Jesús les dice, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Claro, nosotros como iglesia apostamos por la unidad de la iglesia, local y universal en Lleida y en toda España y en todo el mundo, sin echar abajo la doctrina, la sana doctrina. La no sana doctrina nos separa. Pero el pueblo de Dios está unido para que juntos el mundo pueda creer que Dios ha enviado a su Hijo para que todo el mundo crea y los que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Por tanto, hermanos, no predicamos una iglesia, no predicamos una denominación, predicamos a Cristo resucitado. Gloria a Dios. Él es el mensaje. Él es el mensaje. Y si Él no está en nuestro corazón, escucha bien, porque sin Él no hay misión. Si Él no está en nuestro corazón, no hay misión. Si Él no está en nuestro corazón, todo lo que nosotros podamos dar, todo lo que nosotros podamos decir y en todo donde podamos servir no tiene sentido. Porque Él es el único que da sentido a todo. Cuando Él está en nuestro corazón, entonces lo que damos, lo que hablamos y en lo que servimos tiene sentido.
Si no está Cristo en nuestro corazón, seguimos expuestos en la habitación de aquel hotel, expuesto a las llamas y al tormento de un fuego eterno que nos sentencia a muerte. Quinta escena, nos quedan dos. Verso 54. Y esta ya es la top. Jesús iba a Jerusalén. Y como Jesús iba a Jerusalén, mandó a algunos a que le preparasen el camino. Que estuviera delante de él para que preparasen el camino de su ida a Jerusalén. Y aquellos entraron en casa de samaritanos, en una aldea de samaritanos. Ya sabéis que los judíos y los samaritanos no se trataban, no se llevaban bien. Y dice la Biblia, vamos a leerlo, dice versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos fueron allí como no muy bien tratados por aquella aldea de samaritanos. Ya sabéis, y ya lo he dicho, que no se llevaban bien judíos y samaritanos. Y frente a esa situación y frente a esa actitud, verso 54, dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Madre mía, a veces he tenido la tentación de querer consumir a alguien. Ninguno de los que estáis aquí, no, es broma, es broma. Vaya reacción, hermanos, carnal frente a la oposición. Y eso me preocupa, Vaya reacción carnal frente al problema, frente a la oposición. ¿Cómo reaccionamos frente a la oposición, hermanos? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos dan la razón o piensan de forma diferente? ¿Cómo reaccionamos frente al desprecio que a veces nos muestran por creer en Jesucristo? ¿Cómo reaccionamos cuando parece que nos tachan de locos? ¿Cómo reaccionamos en casa frente a momentos de ira, donde estamos descontrolados? ¿Quién gobierna en esos momentos en nuestra vida y en nuestro corazón, frente a la oposición, frente a la ira, frente a cualquier cosa? ¿Quién gobierna? ¿El espíritu o la carne? Eso es muy importante, hermanos. Y es muy importante por lo que vamos a ver, porque Jesús, volviéndose a él, ¿qué hizo? Los reprendió, diciendo, pero, ¿de qué vais? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Es que no sabéis que el Hijo del Hombre no ha venido, para perder las almas, sino para salvarlas? Y eso, hermanos, nos tiene que llevar a una profunda reflexión y meditación en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todos los lados. ¿Sabes que podemos provocar que muchos se pierdan? ¿Sabes que podemos hacer eso? Que muchos se pierdan fuera y que muchos se pierdan dentro de nuestro entorno. ¿Sabes que podemos nosotros provocar eso? Jesús les dice, pero ¿de qué vas? ¿De qué vais? ¿Qué espíritu tenéis? Jesús no ha venido a perder las almas, Jesús ha venido a salvarlas. Y sabes, todos y cada uno de nosotros deberemos de dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Por lo tanto, vale la pena quebrantarnos delante del Señor en esta mañana y decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto a cumplir la misión tal como realmente tú quieres. ¿Cuántos van a hacer eso? Última escena, ya vamos acabando. Verso 59. 57, dice, uno de ellos en el camino le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Te seguiré donde quiera que vayas. Haré lo que tú me pidas, lo que tú quieras. Iré al Torricón, iré a Torrefarrera, iré a donde tú me mandes.
Hasta la Conchinchina iré si quieres. Haré lo que quieras, pero déjame primero que haga. Y allí le empieza a detallar una serie de cosas que primero él tenía que hacer. Y aquí estamos viendo claramente con personas, discípulos, con las prioridades totalmente alteradas y desenfocadas. Jesús le dice en el verso 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es como aquella camisa que tantas veces he hablado, que si Dios no está ocupando el primer botón de nuestra camisa, y eso lo he dicho tantas veces, ¿verdad?, todo lo demás está desequilibrado. Por lo tanto, Dios tiene que ocupar el primer lugar, la prioridad de nuestra vida. El problema es que nosotros nos enfrascamos con muchos ídolos, y allí llámale lo que quieras, personas, cosas, dinero, llámale lo que quieras, que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Y eso no puede ser. Dios ocupa el primer lugar, debe de ocupar el primer lugar. Y si Dios ocupa el primer lugar, entonces todo está equilibrado y podemos estar confiados y descansados en el Señor. Vaya tela con lo que hemos visto. Unos que querían mantenerse en la enramada, otros que no tenían fe. Y no es que no creyeran en Jesús, sino que no habían desarrollado esa fe a través de esa relación con la palabra, esa relación de intimidad con Jesucristo. Otros que entraban en constantes discusiones, perdiendo el tiempo, donde la fuerza, el vigor, los ánimos, todo se iba todo al traste. Otros con problemas de nominalismo, de religiosidad, pensando que es la denominación o la iglesia, o solo vengo al culto y ya está, y con eso me mantengo. No, eso es un engaño del enemigo. Es muy importante que vengas, no te pierdas, pero a ti te va a mantener tu relación con Cristo cada día. No es la iglesia, es Cristo. Cristo resucitado en tu vida y en tu corazón. Otros que tenían reacciones carnales, que no solo estaban separando a los incrédulos, sino también nos separan a los que están en nuestro entorno de Cristo, y tendremos que dar cuentas. Otros que tenían prioridades desordenadas. Y después de todas estas cosas, el Señor les dice, iglesia, la cosecha es abundante. La cosecha es abundante. La mies es mucha y los obreros son pocos. La pregunta es, ¿serás en esta mañana uno de ellos? ¿Serás en esta mañana uno de aquellos que dice, Señor, yo quiero ser obrero tuyo, yo quiero ponerme a tu disposición, yo quiero ser enviado donde tú me digas, yo quiero hacer tu obra, yo quiero hacer tu propósito, yo quiero cumplir la misión, yo quiero salvar? ¿Cuántos van a decirle eso al Señor de corazón en esta mañana? La misión, hermanos, es urgente. La oración es, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, a partir del verso 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate que es sencillo, ¿eh? En esta mañana solo necesitas, si no lo has hecho todavía, confesar a Jesucristo, creerle en tu corazón y confesarle con tu boca, confesar tus pecados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si en esta mañana tú estás bajo el tormento de ese fuego, indocumentado, espiritualmente hablando, sin los recursos que Dios quiere darte y te ha dado a través de Jesucristo, expuesto al fuego eterno, a la condenación eterna, a la ansiedad,
a la enfermedad, a la dificultad, en esta mañana, ponte delante de Dios e invoca el nombre de Cristo y dile: Señor, perdona mis pecados, límpiame en esta mañana, porque con mi corazón creo que tú moriste por mí y quiero confesarte en esta mañana mis pecados. En esta mañana, el milagro mayor de todos puede ocurrir en tu vida si tú estás dispuesto a eso. Y sigue diciendo en el versículo 14: ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No sé cuántos en esta mañana quieren una vez más. Quizá ya lo han hecho, pero hoy necesitan hacerlo. O quizá lo hacen por primera vez. Pero ponerse delante del Señor y renovar su compromiso para cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a estar adorando al Señor por unos minutos. Allí donde estás, si tú quieres...